Xavi Pascual, uno de los grandes nombres de entrenadores del mercado, ha dado una entrevista en Mundo Deportivo y venimos a comentar lo más interesante. ¡Al lío! Bueno, chaval. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? Vídeo interesante, ¿eh? Muy interesante porque la entrevista a Xavi Pascual ha sido brutal. La verdad que nunca habíamos visto así recientemente en una entrevista a Xavi y ha hablado de todo. O sea, ha hablado desde la selección española, de si le interesaría entrenar ahí, hasta el Barça, sobre todo lo más interesante, toda su etapa en el Barça. Ha hablado sin tapujos, ha dado los palos que tenía que dar, ha dejado su puerta muy abierta al Barça. Y bueno, pues yo creo que tenemos que comentarlo porque la entrevista está muy interesante, sobre todo por la actitud que tiene Xavi Pascual a contar cosas, ¿no? A abrirse en canal y decir todo lo que piensa. Entonces, vamos a ir por partes, pero muy interesante. Eso es, hemos recopilado las cosas más interesantes para ir comentándolas. La entrevista la hace José Huguet, ¿no? Si no me equivoco. Y nada, la verdad que entrevistón de Mundo Deportivo, le damos la enhorabuena porque la verdad que está muy, muy chula. Y al final siempre decimos lo mismo, pero igual que cuando nosotros traemos a un protagonista al canal, tú puedes prepararte mejores o peores preguntas, pero el que hace que una entrevista sea buena o mala es el protagonista. Y en este caso Xavi Pascual venía con ganas de hablar, con ganas de contar cosas que no había contado en los últimos 10 años y eso es lo que ha hecho una entrevista realmente buena. Así que, venga, vamos a empezar diciendo, bueno, el primer puntito, que es, él comenta que ha tenido oportunidad de volver a la Euroliga durante los últimos años y que no lo ha hecho por un tema de respetar su contrato y de lealtad a Zenit, por así decirlo, porque es sabido por todo el mundo, yo creo que durante los últimos años ha habido equipos interesados en Xavi Pascual. Al final es uno de los mejores entrenadores de Europa, que desde que los equipos rusos salen de la Euroliga siempre está el run ahí, ¿no? De decir, oye, ¿cómo Xavi Pascual no va a estar entrenando un equipo Euroliga? Y siempre hay equipos interesados, pero bueno, él siempre ha comentado que él le debía una lealtad a Zenit, que él es muy de querer cumplir contratos, ¿no? Es una filosofía que él tiene, que lo hay que ver, por ejemplo, de Panathinaikos cómo salió, bueno, todo esto, o sea, igual luego él rescindió con Panathinaikos, no lo sé, al final son profesionales y esto ocurre, pero la explicación que da es un poco esa. Bueno, aquí, que ha tenido ofertas Euroliga, no me cabe ninguna duda. Yo creo que un entrenador como Xavi Pascual es lógico que tenga ofertas Euroliga. Lo otro ya es creerlo más o menos, de si es por la lealtad o si realmente es porque no le ha llegado la propuesta ideal, adecuada, brutal, como para decidir cambiar de equipo, ¿no? Aquí ya que cada uno pues piense lo que quiera. Luego, él lo ha dejado muy claro, que su objetivo ya mismo es volver a la Euroliga. Además, él lo dice, esto lo entrecomillo, no contemplo otra posibilidad. O sea, no se plantea otra cosa que no sea entrenar en la Euroliga. Claro, en la entrevista Huguet le decía, hay un problema, y es que están todos los banquillos cogidos. Ya, y Xavi decía, totalmente, o sea, no tengo prisa, pero sí tengo clarísimo que mi siguiente paso es volver a la Euroliga. Entonces, sabemos cómo funciona esto. En la Euroliga se mueven las cosas, en la Euroliga no todos los entrenadores terminan las temporadas, hay varios clubes que acaban destituyendo al entrenador y a la que un gran club destituya al entrenador porque las cosas no están yendo bien, ahí va a estar Xavi Pascual preparado, ¿no? O sea, creo que es lo que va a pasar y él lo decía, sé que no voy a empezar la temporada con ningún equipo, salvo descalabro de última hora que no le deseo a ningún compañero, ¿no? De que de repente ahora en estos meses de verano que quedan, pues se decida rescindir el contrato de un entrenador, pero raro sería. Ahora, lo que no sería raro es eso, que durante la temporada, en noviembre, diciembre y tal, Xavi Pascual tenga equipo. Pues sí, porque esto funciona así. Llevamos 1000 años aquí, bueno, esto pasa en el baloncesto, pasa en todos los deportes y, bueno, pues hay equipos que les va mejor y hay otros equipos que les va peor. Entonces, a los que les vaya peor, probablemente se planteen cambiar de entrenador. Y ahora mismo, teniendo un entrenador como Xavi Pascual completamente libre, a la que un entrenador le vaya mal, pues lo va a intentar tantear porque es una opción muy interesante. Eso es. Luego, comentaba de cómo empieza él su etapa en el Barça
Él hace media temporada cuando destituyen a Dusko Ivanovic, él era su segundo, y ahí coge el primer equipo. Y luego ya su primera temporada completa es la 2008-2009, ¿no? Y ahí comenta que, bueno, pues el equipo que tenían, con David Andersen, Ersan Ilyasova, tal, luego se acaban yendo al final de esa temporada, y es cuando el Barça reestructura el equipo y ficha a Ricky Rubio, a Pete Michael, a Ndong, Lorbeck, bueno, pues Terrence Morris, hace un equipazo, ¿no? Y esa temporada creo que bueno, ganan la Liga, cuenta además, y luego en la temporada siguiente, en la 9-10, es cuando el Barça gana la Euroliga y pierde la final de Liga ACB con aquel 2+1 de San Emeterio, de Baskonia y tal, porque en aquellos años los equipos dominantes en España eran Barça y Baskonia, el Madrid estaba lejos. Y luego al año siguiente el Madrid llega a Final Four, esa Final Four en el Palau Sant Jordi y demás, y Xavi Pascual dice una cosa muy interesante, ¿no? Y es Copa del Rey de 2012, el equipo dominante de esos años era el Barça, y la Copa del Rey de 2012, que también fue en el Palau Sant Jordi, la gana el Real Madrid, con Pablo Laso, primer año de Laso. Y dice Xavi Pascual una frase en la entrevista que es: ahí el Madrid da el primer aviso de lo que estaba por venir. Y atado a esto, Xavi Pascual saca dos nombres, que son los de J.C. Carroll y Rudy Fernández. Y dice que él le comentó a la directiva del Barça, ¿no? Es decir, no se nos pueden escapar estos dos fichajes. Carroll y Rudy. Se escaparon y fueron al Real Madrid. Y es lo que Xavi Pascual comenta, que es como un poco el punto de inflexión de los dos fichajes con los que el Madrid empieza a asomar la patita y cambia el panorama, ya lo que iba a ser el cambio de panorama en los 4 años siguientes. Lo deja claro. Para él, esos dos fichajes son los que cambian un poco la historia reciente de los últimos años del baloncesto español. Los fichajes de Rudy y los fichajes de Carroll. Él le comentó a la directiva claramente que quería ficharlos porque sabía que si no se fichaban e iban al Real Madrid, las tornas se podían cambiar. Y así fue. Y así fue. Y así se dio. Y es el motivo que él da de este cambio generacional de éxitos que evidentemente se ha tenido que prolongar en el tiempo con más fichajes acertados y buenas decisiones. No solo son ellos dos, pero para él estos dos son el inicio de todo. Sí, a mí esta parte me ha parecido muy interesante, ¿eh? O sea, no tenía yo tan en mente que Xavi Pascual tenía tan fijado el tema de tenemos que conseguir a Carroll y Rudy. Y al final los dos se fueron a la vez, el mismo verano, al rival, al Real Madrid. ¿Recuerdas quién está en la presentación de Carroll y Rudy? ¿Quién está? ¿A nivel directivo en el Madrid? No, otro jugador que fichan. Ah, presentaron a 3 a la vez. 3 a la vez. Eran Rudy, Carroll... Martín Spotsius, puede ser. Martín Spotsius, el actual director de Scouter. Tengo la imagen aquí de la presentación con la camiseta. Y era Martín Spotsius. Así que ahí están. Pues luego comenta Xavi Pascual que en el año 2014, que se lleva un rapapolvo tremendo del Real Madrid en las semifinales de la Final Four de la Euroliga, en Milán, y él lo dice en la entrevista claramente, ¿no? Dice, fue un auténtico desastre ese partido, pero el Barça acaba ganando esa liga al Real Madrid. El Madrid era bastante superior a aquel Barça, bastante. Pero aquella liga la gana el Barça 3-1. Me acuerdo que estaba Costas Papanikolaou en aquella plantilla. Y lo curioso de este año es que Xavi Pascual le comenta a la directiva, les dice, o empezamos a cambiar las cosas o es la última liga que ganamos. Y en el Barça se lo tomaron como, no, hombre, no, Xavi, si luego tú siempre sabes manejar estas cosas y te sacas unas debajo de la manga. Y él decía, no, o empezamos a mover el árbol y fichamos lo que tenemos que fichar y vamos a los top. O sea, realmente él le propuso dos modelos al Barça. Dijo, o vamos a por jóvenes de cara al futuro y les convencemos bien convencidos a los jóvenes, les presentamos un proyecto, les explicamos bien en lo que consistiría su desarrollo, fichar por el Barça, etcétera, o vamos a fichar super tops de Europa. O hacemos una de estas dos cosas o es la última liga que ganamos. En el Barça se lo tomaron así, no, tal, y al final es lo que acabó ocurriendo. O sea que esto me ha parecido curioso. En 2014 él ya siente que su ciclo ganador un poco del Barça, que ya venía siendo sobrepasado por el Real Madrid, ya el 2014 es el año definitivo, en el que él dice o cambiamos las cosas o se vienen ya años de dominio muy, muy heavy del Real Madrid, que es lo que acabó pasando. No se reestructuró bien ese Barça y bueno, pues más allá de que luego con la llegada de Saras tuviesen ahí varios años realmente ilusionantes, lo cierto es que el Barça no consiguió
ni siquiera mantenerlo en el tiempo. O sea, el Barça no volvió a vivir una época como la que tuvo con Xavi Pascual. Eso es. Luego, esto es en 2014 y a él le echan en 2016. Eso es. Esas 2 temporadas él dice que son terribles, que fueron muy malas en todos los sentidos y que al entrenador del Barça le dejaron morir, ¿no? Él dice, pues bueno, a mí me dejaron morir porque ya sientes que no tienes ningún apoyo a nivel interno dentro del club, directiva, no tienes ningún apoyo, ¿no? Y él dice literalmente la frase, el club me protegió 0 las últimas 2 temporadas. Y además lo dice o sea, como con ganas, ¿eh? Porque le pregunta a Huguet y tal, y dice, no, 0, 0, 0. Me protegió 0. Incluso dice que en su última temporada, ya en febrero, que él en febrero ya sabía cuál iba a ser la decisión del club. No porque se lo hubiesen comunicado, sino por gestos dentro del club, ¿no? Dice incluso que hubo gente que le retiraba la mirada, que le retiraba la palabra. Dice que cuando ya empiezas a notar esas cosas, estás fuera, evidentemente. Entonces, también me ha parecido curioso él lo explica muy bien, ¿no? Dice, en el Barça, bueno, el Barça entiende en cualquier club, ¿no? Pero cuando ya empiezas a tener notas que tienes 0 apoyos, ¿no? Y que la directiva va por un lado, fichan por un lado y a ti te piden opinión, pero tu opinión no cuenta absolutamente nada, ellos fichan y tú entrenas, ahí sientes 0 apoyo y ahí el Barça lo que está haciendo es dejarte morir hasta que ya no haya por dónde cogerlo y te puedan destituir. Bueno, es muy, muy, muy interesante verlo cómo lo cuenta, ¿no? De lo que has dicho. O sea, la verdad que es muy sincero de cómo lo sintió y dice que eso, que se le retiró todo el apoyo y que al final se le acabó destituyendo en ese año. O sea, que los 2 últimos años que guarda de recuerdo con el Barça son realmente malos. Son malos. Y si no me equivoco, en aquellos años el presidente era Sandro Rosell, con Josep María Bartomeu de vicepresidente. Yo creo que no se había dado todavía el cambio definitivo en el que Bartomeu acaba siendo el presidente del Barça. Yo creo que era Rosell con Bartomeu. Y bueno, no parece que la relación con Rosell sea buena, con esa directiva, porque además luego lo comentaremos, pero por cómo habla de Laporta, parece muy claro en qué bando presidencial está Xavi Pascual, ¿no? Le pregunto a Web también por un regreso, ¿no? Dice, oye, cuánto de cerca ha estado un posible regreso al Barça, ha sonado mucho en los últimos años, tal, y lo que dice Xavi Pascual es, nunca ha estado cerca. Eso es mentira. Nunca ha estado cerca un regreso al Barça, ni por mi parte ni por parte del club. Él deja muy claro que por parte del club nunca ha llegado a haber un acercamiento real para intentar fichar a Xavi Pascual. O sea que, según él, las informaciones de estos últimos años que le situaban en el radar o cerca, pues bueno, no debían ser demasiado verdad. Bueno, según él, ¿eh? No. Yo creo que nunca ha estado realmente cerca. Yo lo que sí que creo es que el Barça sí que estudió la opción de Xavi Pascual. Lo que pasa que era una situación complicada, porque al final Xavi Pascual tenía contrato con Zenit y la operación quizá costaba más de lo que el Barça estaba dispuesto a asumir. Pero yo estoy convencido de que el Barça, si hubiese podido, hubiese ido a por Xavi Pascual. Xavi Pascual lo que dice es, no niega, como le pregunta, pero ¿no habéis llegado a haber contactos? Y él no niega, sino que cambia la respuesta. O sea, no dice no ha habido contactos. Eso no lo dice. Dice que si el Barça cuando algo quiere, lo consigue. Que se busca la forma de hacerlo y que lo consigue. Lo que da a entender es que el Barça no fue con todo a por el fichaje de Xavi Pascual, que yo eso es algo que me creo. Porque yo entiendo que el Barça estudiaría la viabilidad del fichaje de Xavi Pascual y no lo vería del todo claro por su situación económica. Entonces, ha preferido esperar. Pero sí que hay una cosa que dice Xavi Pascual que es muy interesante, que al final dice, yo no lo voy a decir con las mismas palabras, pero viene a decir, yo con Joan Laporta me llevo súper bien, me llevo de puta madre, y cuando él considere que yo le puedo ayudar, no va a ser difícil que yo vaya para allá. Sí. Entonces, deja la puerta muy abierta y, bueno, es que estamos hablando del entrenador que ha entrenado al mejor equipo de la historia del Barça. O sea, el regreso se va a dar en algún momento. Yo estoy convencido también. Lo tengo clarísimo que se va a dar. Se va a dar y no vamos a tardar en verlo. Vamos a ver qué tal temporada tiene este año Joan Peñarroya, pero bueno, la realidad es que pues tal y como ha dejado la puerta abierta, en algún momento se dará. También dice él algo, él dice, si el Barça quiere, lo consigue.
Eso a mí lo que me da a entender un poco de lo que es la entrevista es que él va a pedir más dinero que otros entrenadores. Pero que si el Barça quiere, que realmente se lo puede llegar a ofrecer. Es algo así, como un tira y afloja en el fondo, en el que el Xavi Pascual quiere volver al Barça 100%, pero no a cualquier precio. Eso es. Entonces habrá que ver en qué momento se pueden juntar fuerzas. Eso es. Esto lo contesta a un comentario que le hace Huguet sobre el caché, ¿no? Pues dice, claro, el Barça está como está, tú tienes un caché, ¿cómo de viable es, ¿no? Un regreso? Y es cuando Xavi Pascual, pues bueno, se busca la manera de no cerrar la puerta, pero dejar claro que no a cualquier precio tampoco, ¿no? Y él deja muy, muy claro eso, la excelente relación que tiene con Joan Laporta. De hecho, aquí es cuando dice, de hecho, para mí Laporta es mi presidente, es el que yo considero mi presidente en el Barça. Lo que decíamos antes de Rosell, ¿no? Yo creo que con esta frase de es mi presidente, estás dejando muy claro que con este sí y con los otros no los quieres ver ni en pintura, ¿no? Entonces, yo creo que mientras esté Joan Laporta en el Barça, el regreso de Xavi Pascual va a ocurrir cuando, ahí me huele que en el corto plazo, o sea, por un tema contractual de Peñarroya y demás, no me sorprendería que en 2026, verano 2026, el Barça ficha a Xavi Pascual. Pero eso, yo creo que la frase de Xavi Pascual de si el Barça quiere algo, lo consigue, es una manera muy elegante de decir, aunque al Barça le cueste dinero y sea difícil porque tienen que hacer un esfuerzo para llegar, pero si de verdad lo quieren, el esfuerzo lo hacen. Y creo que es cuando él se está vendiendo de yo quiero volver, pero tengo un caché. Ahora, si Joan quiere, llegaremos a un acuerdo y volveré. Así que, bueno, interesante todo esto. Luego, hay ya saliendo un poco del Barça, pero le preguntan un poco por la situación actual del Barça a la hora de fichajes, todo esto. Y Xavi Pascual lo lleva a un tema general de los equipos españoles y habla del tema de los impuestos, de lo difícil que es como equipos españoles fichar estrellas del baloncesto europeo por un tema de fiscalidad. Al final, dentro de los países de Europa, los que juegan la Euroliga, España es uno de los países con mayor carga impositiva de todos. Entonces, a la hora de fichar estrellas es muy complicado realmente competir con países como, bueno, ya no te cuento Dubái, que ni siquiera tiene impuestos, o por ejemplo con los griegos y demás, que tienen una fiscalidad pues bueno, mucho más favorable para el deportista o para el millonario en este caso. Entonces es interesante porque es una realidad. Yo creo que sobre esto es algo que tenemos que reflexionar a nivel aficionado del básquet español o en nuestro caso del Real Madrid o si eres del Barça o tal. El cambio de panorama un poco que está habiendo en el momento en el que los griegos y turcos han decidido meter dinero en el baloncesto. Una vez estos equipos deciden ir con todo, teniendo dos representantes como Olympiacos y Panathinaikos en el caso de Grecia y el caso de Turquía como Fenerbahce y Efes, es muy complicado que Madrid y Barça puedan competir en cuanto a nombres o estrellas con equipos así. Porque una vez esos equipos hacen una gran inversión y ya pueden ofrecer dinero parecidos a lo que ofrecían Madrid y Barça, la realidad es que luego el jugador va a acabar ganando mucho más dinero en esos países que si viene a España, por un tema de impuestos. Entonces, cuando exijamos a Madrid y Barça tener que fichar a X estrellas o tener que estar a la altura en el mercado de esos equipos, creo que le tenemos que dar una vuelta a esto porque no es ninguna tontería. Al final el jugador acabe optando por la opción de ir a Grecia, de ir a Turquía o de ir a Mónaco, por ejemplo, que son, pues eso, al final son países con una fiscalidad mucho más favorable. No, totalmente, totalmente. Xavi Pascual da 3 motivos concretos de por qué los equipos españoles lo tienen más complicado. Y los 3 motivos por los que los clubes españoles tienen más complicado a día de hoy fichar son: 1, la fiscalidad. Como bien has dicho, el tema de los impuestos. Ahora mismo el bruto y el neto de España es muy diferente al de otros países. El segundo motivo el que da es las grandes inversiones de los clubes, ya sean los griegos, los turcos, los israelitas o incluso Dubái. Y el último que da es el tema de los jóvenes, que esto en verdad le pasa a toda Europa. Pero hoy en día el baloncesto universitario se está comiendo a los jóvenes europeos porque los está trayendo, tienen mucho más poder de atracción que lo que tienen ahora mismo los clubes europeos y poco se puede hacer, es una realidad. Entonces, a día de hoy los clubes españoles lo tienen
lo tienen complicado y bueno, pues tienen que hacer malabares para subsistir. Eso era un poco también el motivo por el que decía por el que el Barça fichaba a Toko Sengelia y a Will Clyburn, porque al final, dentro de lo que puede fichar el Barça, compitiendo con otros clubes de talento real que sean certezas ahora mismo, pues es lo que hay. Sí, además decía con el tema de fichar a Toko, le pregunta a Boguet eso, de por qué ir a por jugadores tan mayores, ¿no? Y Xavi Pascual dice, es que hoy en día en el baloncesto europeo hay muy pocos casos de jugadores jóvenes que realmente sean de mucho nivel. Si quieres fichar calidad, la calidad hoy en día está en los veteranos. O sea, los mejores jugadores, los que más calidad tienen y tal, son los veteranos. Bueno, sí y no. O sea, hay casos de todo tipo. Es decir, tú, por ejemplo, el Real Madrid con Teo Maledón está fichando un mega jugador, calidad a raudales y es joven. Panathinaikos Conti Shorts pues también es un jugador que no llega a la treintena. Isaiah Cordinier, por ejemplo, ha ido a Efes, no llega a la treintena. O sea, no es tan así, pero sí que entiendo un poco lo que quiere decir Xavi Pascual. También separa un poco al Madrid del resto. Porque el Madrid ahora mismo tiene un presupuesto que es bastante mayor que el que va a ser el Barça, el Baskonia. Sí, claro. Y bueno, y que Valencia, a pesar de que Valencia haya pegado un salto económico, ¿no? O sea, estamos hablando de que el Madrid pueda asumir el fichaje de Teo Maledón, pero el Barça no. Y Baskonia y Valencia tampoco. Tampoco. Y terminamos con el tema de la selección española, que es el último tópico de la entrevista, ¿no? El último tema que se toca. Y lo deja en el aire. Lo deja en el aire. Él sí que al principio deja muy claro que su objetivo es entrar en Euroliga, que no contempla otra posibilidad. Pero también dice que él tiene en mente entrenar algún día una selección y estar en una Olimpiada, que es un objetivo muy claro que él tiene. O sea, que igual que tiene clarísimo ahora querer entrenar en Euroliga, tiene clarísimo que él no quiere retirarse sin haber estado en una Olimpiada con una selección. Dice una selección, no la selección española. O sea, que él está dispuesto a ver qué le puede llegar, como ejemplo Alex Mumbrú, que está ahora con Alemania, ¿no? Pero evidentemente es un nombre a valorar por la Federación Española. Un entrenador como Xavi Pascual, que está libre, ¿cómo no vas a tantear la opción de poder ficharle? Sí que dice Xavi Pascual una cosa, bueno, por la actitud un poco que le he visto ante la pregunta, le veo muy lejos de poder fichar por la selección española. No creo que sea ahora mismo el momento en el que él quiera coger a la selección. Es la sensación que me ha dado. Yo creo que también contesta un poco así porque probablemente no se le haya ofrecido. Es decir, si estuviese cerca, yo no creo que Xavi Pascual, no voy a decir que lo rechazase porque evidentemente no lo sé, pero creo que respondería de una manera diferente. Es decir, si España, la selección española, le hubiese hecho una propuesta y estuviese todo más cercano, respondes de manera diferente. Si no ha habido ningún contacto, pues lo dejas todo más abierto. Esa es mi sensación. Sí. Luego, lo que iba a comentar era que me parece muy interesante lo que dice Xavi Pascual, que dice, la federación creo que tiene que tener mucha paciencia con el tema del nuevo seleccionador. Dice, si no me equivoco, de cara a la temporada 25-26 y verano de 2026, no hay torneo. Solo va a haber ventanas FIBA. No hay torneo, no hay Eurobásquet, no hay Mundial, no hay Juegos, no hay nada. Entonces no hay ninguna prisa, realmente, para que España encuentre sí o sí un entrenador ya mismo en cuanto Escariolo lo deje. Creo que la FEB sí que puede darse un tiempo de ver qué quieren hacer, de explorar opciones, de explorar entrenadores, tal. Ahora mismo hay dos entrenadores que van a quedar, bueno, uno ya ha quedado libre, el otro va a quedar libre dentro de poco, que llaman la atención, ¿no? Que son evidentemente Pablo Laso y Chus Mateo. Chus Mateo lleva entrenando al Real Madrid 3 temporadas, Pablo Laso no vamos a descubrir nada nuevo de Pablo Laso, pues bueno, sí que parece que lo lógico es que coja la selección uno de estos dos entrenadores. Pero vete a saber, igual la selección no les tiene en mente o ellos no quieren coger ahora el proyecto de la selección y a lo mejor la selección nos plantamos con que en diciembre seguimos sin un seleccionador claro. Lo que transmite Xavi Pascual, cero dramas, o sea, paciencia, porque estamos además en una temporada en la que la FEF puede tener paciencia para encontrar a su hombre. Sí, lo que pasa es que yo creo que tiene una pinta muy fuerte de Laso. De Laso. Esa es mi impresión. Yo es lo que pienso, no sé si luego será así o no, pero a ver, paciencia hay que tener, lo que quieras, pero bueno, si se puede ir atando todo, mejor. Vamos, por supuesto. Y yo la sensación que tengo es que el nombre que tiene la federación es Laso. Ojalá sea así, a mí me encantaría. Me encantaría ver a Laso en la selección. Bueno, veremos, ¿eh? O sea, no, evidentemente no es información ni nada, es un poco por cómo se están dando las cosas, por la posible desvinculación de Laso de Baskonia
y por el proyecto que puede querer, o sea, me encaja. A mí también. Pues nada, hasta aquí ha llegado el vídeo. Estas son pues todos los titulares un poco que ha dejado Xavi Pascual y bueno, pues sobre todo para terminar, esa impresión de que tarde o temprano, más bien temprano, le vamos a acabar viendo en el Barça, ¿no? Yo creo que sí, porque él quiere y porque la afición le quiere. Yo creo que, bueno, pues al final era lo que decía, el mejor Barça de la historia fue con Xavi Pascual. Y el Barça ahora está en un momento delicado. Creo que esta temporada, ojalá no por el baloncesto español, pero que la sensación es de que la ilusión que hay este año en el Barça no es muy grande. Luego vete a saber cómo la temporada que sale. Entonces, en caso de que el Barça necesite reilusionarse, no hay mejor entrenador que Xavi Pascual. Pues hasta aquí el vídeo. Gracias por estar ahí. Os vamos a pedir que os suscribáis, que nos ayuda muchísimo. Dejad vuestro like y nos vemos en la próxima. Eso es. Gracias por estar ahí. Chao.